Buenos días, me presento, mi nombre es José Alfredo Suárez Acevedo, soy estudiante de Marketing y Negocios Digitales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación les presentaré qué es la inflación, por qué es importante en nuestro país y cómo calcularla. Bueno, por inflación podemos entender que es un aumento generalizado de precios de una economía en el tiempo. También se podría entender como el costo de vida en la evolución de ciertos productos en el tiempo. Entonces acá en Colombia, el encargado de realizar como las bases para calcular la inflación es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en sus siglas DANE. ¿Cómo lo hace? Con una canasta representativa de 443 productos, eh, que es su base de proyección de precios en el tiempo. Y para hacerlo hace encuestas en abastecimientos, en centros comerciales, en locales, etcétera. Entonces la inflación se puede entender como esa variación ponderada que existe entre un periodo de tiempo de la evolución de esos precios con otro periodo de tiempo, como puede ser noviembre de 2024 a noviembre de 2025, y existe, ejemplo, una variación del 7%. También es importante entender que la inflación no es solo la evolución del precio de un producto, sino es la evolución de esa canasta representativa ponderada de precios. Bueno, ¿cómo se calcula? El IPC, que es el índice de precios al consumidor, eh, el DANE, como les explicaba anteriormente, coge 443 artículos de la canasta y al realizar las encuestas a lo largo del país, como les explicaba, en centros comerciales, en locales, hace una proyección de precios en el tiempo. Y abajo, como pueden verificar en la imagen, se encuentra la fórmula con la que se calcula la inflación, que sería como el índice de precios al consumidor final, que es la encuesta pues realizada actual versus la encuesta realizada, la proyección gestionada anteriormente, dividida sobre esa misma proyección por 100, y ahí tenemos la inflación calculada. Bueno, a continuación, como vemos en el gráfico, hacemos como un análisis de la variación de la inflación en este periodo de años en Colombia. También es importante entender que han existido variables que han volatilizado de cierta manera la inflación, como fue en el 2020 la pandemia. Ahí podemos ver un registro de que fue una inflación muy baja, y esto pues se conllevó por toda la afectación que hubo en el consumo por los cierres debido a la pandemia, y de ahí fue recuperándose poco a poco hasta ya llegar a un promedio en el 2024 de 5,2, que es pues una inflación relativamente sana. La inflación es muy importante porque también hace que las entidades gubernamentales, especialmente acá el Banco de la República, determine con base a los datos de la inflación, determine las tasas de interés que afectan el crédito y el consumo, que a su vez también controlan la inflación. También podemos ver un análisis de cómo se ha comportado la inflación acá los últimos años, especialmente en Bogotá. Y podemos ver que Bogotá ha sido como relativamente pues estable a comparación de otras ciudades, y también entender lo mismo que fue la misma réplica que existió en la pandemia, donde en el 2020 tuvo un pico muy bajo en torno al consumo, lo cual afectó pues la evolución de esos precios en el tiempo. También es importante entender los objetivos de desarrollo sostenible, que son como las metas que tiene la ONU a lo largo del mundo para tener como cierto nivel de calidad de vida a nivel general. Entre ellos, pues el que encontré más relación fue el de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenido, el empleo y el trabajo decente, ya que hay que entender que Colombia ha tenido en su historia una larga, se podría decir una larga espina con el empleo informal, y a lo largo del tiempo se ha ido subsanando esto, por lo cual se ha ido fomentando ir cumpliendo en este objetivo en especial. Listo.
Y por ende podemos llegar a la conclusión de comprender la inflación es un indicador bastante importante en Colombia, ya que con él se determina pues cómo nos puede impactar la calidad de vida a todos los colombianos, ya sea pues por las subidas de tasas de interés que tengan que tomar el Banco de la República o las políticas económicas que dicta el gobierno. Y por ende es importante pues conocer algo que nos va a afectar en nuestro día a día. Y sería todo. Un excelente día. Muchas gracias.